pacientes, nada. Buen día amigos de Pacientes Nada, ¿cómo están? Aquí estamos una vez más grabando un capítulo de nuestro querido podcast en una hermosa mañana, soleada lamentablemente aún, como nos viene acompañando este mes de junio. Foncho, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Este es el mes del Día del Padre. Entonces, nosotros estamos aprovechando este capítulo, a pesar de que muy probablemente ustedes lo estén viendo en julio, o hasta en agosto, de repente, no lo sé. Pero queríamos, a nombre de Pacientes Nada y toda su gente, hacerles llegar un abrazo muy afectuoso a todos los padres. Y en algún momento pensamos a qué padre podríamos entrevistar para homenajear a todos los padres del mundo que nos escuchan. Y yo pensé en un amigo muy especial, él se llama Omar Torres Rebasa, vive en Japón desde hace muchos años y es un padre extraordinario. Que como todo padre, al igual que yo y al igual que todos ustedes, probablemente tengamos nuestros errores o cometamos alguno que otro error, pero siempre el amor por nuestros hijos es lo que nos impulsa y nos lleva a querer ser cada día mejores. Así que quiero presentarles a Omar. Omar, muy buenos días por acá por Perú. Allá en Japón, ¿qué hora es? Cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenos días por allá. Aquí son de noche y son las 11:20 de la noche. Ok, así que te vamos a hacer dormir tarde hoy día por nuestra culpa. No hay ningún problema. Omar, quería... Sí, dime. Un poco más. Ok. Quería, Omar, empezar preguntándote, que le cuentes a todas las personas que nos siguen y nos escuchan, ¿tú recuerdas cómo es que tú y yo nos hicimos amigos? Por supuesto, claro que sí. Coméntalo, por favor, porque es algo interesante para compartir. Ok, a ver. Lo que sucede es que estuve aquí en Japón, venía manejando y tenía mi celular. Y entonces tenía mucha nostalgia sobre la radio de Perú. Y entré a buscar aplicativos para poder escuchar radio. Y como en esa época creo que no había muchas radios online como hay actualmente, existió una radio por internet que se llamaba Frecuencia Primera. Y me pareció interesante para saber qué tipo de radio era, si era informativa, si era de música. Y dio la casualidad que estaba dando justamente un programa, creo que si no me acuerdo el nombre, no recuerdo exactamente cómo era del programa. Extremos. ¿Cómo? ¿Perdón? Extremos, exactamente, Extremos. Y lo conducía Sandro Parodi, o lo sigue conduciendo Sandro Parodi, ¿no? Y pues él tenía muchos temas de actualidad, de noticias, de deportes, de espectáculos. Y había un fragmento dentro del programa donde había un psicólogo que conversaba sobre muchos temas diversos, ¿no? De varios temas que era, por ejemplo, podría ser sobre el abuso y voz infantil o problemas de pareja, en fin, todo lo que conlleva a la psicología, ¿no? Y yo escuchaba y me pareció muy interesante lo que decía. Dentro del programa fue lo que más me llamó la atención. Y justamente por ese tema que me pareció muy interesante, en el cual yo me sentí muy identificado, comencé a seguir ese programa. Y luego con el tiempo comencé a descubrir que ese psicólogo se llamaba Alfonso Díaz Clark. Y tenía mucha curiosidad de poder intentar comunicarme con esta persona, por la forma como hablaba, por la forma como abordaba los temas, ¿no? Y me parecía muy, muy interesante. Hasta que un día decidí buscar por el Facebook y lo encontré. Encontré su perfil y digamos que me arriesgué a escribirle, ¿no? Sin saber si me iba a responder, si me iba a leer, pero le escribí lo que en ese momento sentía, ¿no? Lo que en ese momento, cómo que lo había conocido y que
me gustaría si en un momento poder entablar comunicación. Y sorpresa fue la mía que prácticamente al día siguiente me contestó. Y sentí que también se sintió muy agradecido por las palabras que le había dicho y en el cual estaba muy interesado y muy entusiasmado del contenido en el cual le había dicho, la forma como lo había llegado a conocer, ¿no? Y así fue que entabló la amistad de poco en poco, ¿no? A él, a ti también te sorprendió, bueno, estoy hablando de Foncho, obviamente, le sorprendió de que desde una persona de tan lejos, del otro lado del mundo, porque es literalmente el otro lado del mundo, pueda comunicar con él, ¿no? Y ahí comenzó semanalmente, me escribíamos, y hasta que un día le dije yo iba a ir al Perú, y cuando fui al Perú, una de las cosas que yo quería hacer es ir a conocer. Y busqué la manera de, porque tú vivías en Arequipa en esa época, así que compré un pasaje aéreo de Lima, porque yo soy de Lima, y me fui a Arequipa. Y fue una de las mejores viajes que he tenido, de verdad. Es más, yo Arequipa nunca conocí, fue primera vez que llegaba a Arequipa. Y fue el recibimiento tan cálido y tan ameno que me gustó mucho Arequipa. Es más, para mí es un sinónimo contigo, porque las vivencias que yo tuve, el poco tiempo, porque fueron 3-4 días, si no me equivoco, pero fueron los 3-4 días más aprovechados que lo pude disfrutar. En el mes y medio que estuve en Perú, esos días, los días que más recuerdo, ¿no? Y obviamente separando pues con el reencuentro de mi familia y todas esas cosas, ¿no? Pero claro, está a la par para mí de emoción, ¿no? Y hasta el día de hoy continúa esa amistad. Así es. qué lindo. Una pregunta se me viene a la cabeza, como a mí se me dificulta mucho esto, y me parece realmente sorprendente mantener una amistad durante ¿cuántos años se conocen? Ya como debe ser 8 años más o menos. 8 años. Wow. A mí me cuesta cultivar amistades, ser constante en la comunicación y ese tipo de cosas. Y adicionado a eso, tú, Omar, tienes el tema del cambio horario, o sea, prácticamente estás en el futuro. Así que, cuéntame, ¿qué sientes no sé, por ejemplo, un problema que tienes, que te pasa en el trabajo o en casa con la familia? Lo consultas con Fonchi y tienes que esperar a que Fonchi se despierte, haga todo lo que tiene que hacer y después te conteste. ¿Cómo es esa dinámica? Cuéntame. Bueno, casi inmediato, porque el problema que yo vaya a tener en el momento que sea, yo sé que yo le voy a escribir a Foncho y Foncho me va a contestar. O sea, evito obviamente llamarlo en unas horas que puede interrumpir su sueño. Entonces espero, sí, es verdad, espero un momento, una hora determinada como para poder escribirle, que sé que él ya está desocupado o ya se despertó o ya salió del trabajo, ¿no? Y Foncho, en el momento que él se da cuenta que yo le escribo, él me escribe inmediatamente, sea lo que sea. Es instantáneo, ¿no? Obviamente, pues, cuando ve la urgencia o la emergencia, entre comillas, decirlo, es la respuesta de él, ¿no? Cuando es una cosa muy trivial o que es muy pasajera, que no requiere de mucha rapidez, pues no lo deja para un poco más adelante, ¿no? Pero literalmente es así, ¿no? O sea, cada vez que yo he necesitado de Foncho, Foncho siempre estaba ahí. Siempre. Incluso que yo le diga algo, él ya me escribe y me dice cómo estoy. Me pasa exactamente lo mismo a mí. Exactamente lo mismo. Yo, a diferencia tuya, Omar, soy bastante ingrato y yo no comunico muchas veces algunas cosas. Pero aún así, Fonchi conmigo tiene una conexión muy rara, muy especial. Y cuando siente en el aire, huele que hay problemas o huele que estoy desanimado o que algo me pasa, me da una llamada o me escribe y me dice, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo va la semana? ¿Cómo te ha ido en estos días? Tiene esa particularidad, Fonchi, y yo
me uno a ti diciendo que es un amigo excelente, de verdad. Fonchi es una persona con la que puedes contar hasta para esconder un cuerpo, de verdad. Sí, 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 tal cual, tal cual. Bueno, pero pareciera que me están homenajeando a mí cuando acá el homenaje a nombre de todos los padres debe ser Omar, en representación de muchos padres que tienen que viajar a otros países, alejarse de los que más aman, para ayudar a su familia, no solo a sus hijos, sino a sus padres, muchas veces a sus hermanos. Omar, ¿para ti qué significa ser padre? En la mayor extensidad de la palabra, padre, ¿no? Bueno, antes de no solamente yo soy el agasajado, Foncho, tú también eres un gran, así que estás dentro de ese grupo, así gracias, que Omar. no te excluyas, ¿sí? Ok. Sí. Estamos dentro de ese conjunto, bueno, de los que hacemos mucho por los hijos, ¿no? Y retomando a tu pregunta, pues, bueno, el ser padre, pues, significa, pues, sacrificar muchas cosas, ¿no? Dejar de ser tú la prioridad, ¿no? En tu existencia, ¿no? Y tratar de ese nuevo ser que tú has creado, intentar de guiarlo, intentar de darle su protección, ¿no? De darles herramientas para que cuando esa persona ya sea un hombre o una mujer, sea adulto en todo caso, pues pueda defenderse, ¿no? Y pueda intentar salir adelante con los valores que uno como padre le inculca, ¿no? En fin, uno, digamos que hace la mitad del trabajo, porque después de una vez que tú hayas hecho lo que has tenido que hacer por los hijos, sacrificio, dedicación, eso ellos van a tener que retribuirlo más adelante, tanto por el bien, más que nada por el bien para ellos, ¿no? Y uno sentirse satisfactorio de todas esas cosas que ha dejado de hacer por justamente intentar de darle una mejor vida, ser un guía para ellos, ¿no? Más que nada ser un guía, ¿no? Alguien al cual ellos intenten imitar y intenten poder desplayarse dentro de lo que tú les has enseñado, ¿no? Es algo muy, muy difícil, ¿no? En fin, nadie nace sabiendo cómo ser padre, cómo guiarnos. Yo una vez te comenté, a mí me hubiese gustado mucho cuando yo tuve a mi hijo haber tenido una persona, un psicólogo, alguien que me pudiese guiar en muchas cosas porque uno desconoce. Y más aquí en Japón, donde la barrera del idioma, donde las horas de trabajo te abruman y a veces no tienes tanto tiempo como quisieras dar, ¿no? A tus hijos. Y esto es un poco complicado, ¿no? Es muy cierto. Hay una persona a la cual tú puedas preguntar. Ahora en día, gracias al internet, es muy fácil la comunicación. O sea, yo digo, si hace 20 años hubiese estado así, llamar un teléfono y decir, oye, mira, ha pasado esto, hubiera sido muy fácil para mí haber afrontado ciertos problemas, dificultades que no pude hace 20 años atrás, ¿no? Donde la tecnología no había alcanzado este punto, ¿no? ¿Cuántos años tienes en Japón ahora, Omar? Ya tengo 30 años más o menos aquí en Japón. Yo vine a los 17 años. Mira, siendo menor de edad, increíble. Y Omar, para terminar con esta primera parte, porque tenemos 3 segmentos contigo muy interesantes cada uno. ¿Tú crees que todos los hombres estamos capacitados o debemos ser padres, o hay gente que no nace para ser padre? ¿Qué opinas tú? No sé. En fin, eso yo creo que depende de cada uno, cómo ha sido criado también, ¿no? Porque yo desde muy niño fui criado, por ejemplo, por mis papás, y mis papás me inculcaron muchas cosas, muchos valores, y intentaron de aconsejarme todo lo que pudieron, ¿no? Entonces, digamos que yo asimilé eso y estoy tratando de haberlo hecho eso con mi hijo también,
¿no? Y pienso que tal vez algunos padres, sin juzgarlos, sin nada, de repente no han tenido una infancia grata, por así decirlo, no han sabido del cariño de padres, entonces a lo mejor no siempre es el caso, pero de repente si tú no has recibido cariño desde muy niño, no has sabido lo que es ser un padre, a una persona a quien poder recurrir en momentos determinados, a lo mejor cuando tú eres adulto y tienes un hijo, no sabes cómo comportarte, ¿no? No sabes cómo guiarlo, ¿no? Porque no existe dentro de tu ser esa imagen, ¿no? En el cual, bueno, no creo que sea tampoco una ley, porque debe haber personas que han sido huérfanos, por ejemplo, y a lo mejor son grandes padres también, ¿no? Digamos que no una norma, ¿no? Pero pienso que desde muy niños, si es que no se le inculca cariño, amor y comprensión, pues a veces no saben cómo poder retribuirlo cuando lo tienen los hijos, ¿no? Es algo muy difícil. Ser padre es muy difícil, ¿no? No es imposible, pero sí es difícil, ¿no? Sí, yo me quedo con una palabra que usaste y con esto pasamos al segundo tercio, y es que probablemente para los buenos padres, un sinónimo de ser padre es sacrificio, ¿no? Uno deja muchas cosas de lado por los hijos y realmente pues se convierten en el centro de tu vida, ¿no? En la principal razón para vivir, respirar y luchar cada día. Omar, cuéntame. Mucha gente piensa que irse a otro país a trabajar es genial porque vas a conocer otro país, vas a enviar un montón de plata a tu país de origen, tu familia va a estar feliz, vas a ser el superhéroe de la familia, pero es tan fácil como se escucha, es tan bonito como se escucha. ¿Qué dificultades? Mira, nosotros somos un país predominantemente de emigrantes. Salimos durante las crisis más duras de nuestro país a otros países a trabajar, como acaba de pasar con Venezuela, ¿no? Y está pasando ahorita con los últimos dos gobiernos que nos han precedido. Mucha gente está huyendo del país y se van a otros lugares a inmigrar, a trabajar, a tratar de ayudar a su familia. ¿Cómo es vivir en un país donde, para empezar, no es la lengua que tú más dominas, no es tu lengua materna? Y en segundo lugar, en tu caso, es un país tan opuesto a la cultura peruana. Coméntanos un poco tu experiencia, por favor. Bueno, el hecho de ser emigrante ya te da una desventaja llegar a un país extranjero, ¿no? Porque obviamente, digamos que tú estás entrando a un territorio, a una población, una cultura a la cual tú no perteneces, ¿no? Es como una invasión, por así decirlo, ¿no? De una manera u otra. Claro, tal vez no a este extremo, pero estás de una manera u otra quitándole trabajo a un japonés que de repente podría estar haciendo ese mismo trabajo donde estás tú. Y no es difícil o sea, a ver, ¿cómo les puedo explicar? No es que sea tampoco una cosa que es de demasiada, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Demasiado esfuerzo. Esfuerzo, sacrificio. Sí, digamos así, ¿no? Es complicado, sí. Bueno, para empezar, la barrera del idioma es algo muy difícil, porque es un idioma totalmente distinto. No es ni siquiera, pues, se asemeja en algo a nuestro alfabeto, ¿no? Uh-huh. El español, pues, proviene del latín. El latín viene de muchas lenguas, del inglés, del portugués, ¿no? Hay esta similitud. Japonés es totalmente distinto. Es otra lengua, no tiene nada que ver. Claro. Y la de estar en Japón es que los japoneses son personas muy educadas, ¿no? Son personas disciplinadas, en el cual tú no sientes, por ejemplo,
discriminación de ellos, ¿no? No sientes que te traten mal. Son personas, culturalmente hablando, muy, con una costumbre de poder siempre agradar a la otra persona, independientemente seas japonés o no, ¿no? Es algo que de su forma, ¿no? Algunas personas, desde como yo lo veo, algunas personas dicen los japoneses son muy buenas gentes. El japonés no es que sea muy buena gente. Lo que el japonés es una persona educada. No te va a contestar nunca mal, nunca te va a despreciar. Siempre cuando vas a necesitar ayuda de algo, va a intentar la manera de cómo comunicarse contigo, de cómo poder ayudarte, porque está en su gen, o sea, ya está creado en su forma de ser, es su costumbre eso de ahí, ¿no? O sea, él por dentro de repente debe estar arrequintándote y decir, no me importa, no me interesa, pero su forma de ser no lo hace que le exteriorice eso de ahí, ¿no? Entonces lo hace con esa disciplina. Y uno ir acá a Japón es difícil como le dije, por el idioma, por la cultura, forma de cómo son criados ellos, ¿no? A veces un hecho lo puede tomar muy agresivamente, que tú de repente para ti es normal, pero el simplemente hacer una mirada o levantar un poco la voz o el para ellos como que un poco lo reprimen y piensa que lo vas a agredir o se sienten un poco reprimidos en ese sentido, ¿no? Evita muchas veces confrontar con extranjeros. Los extranjeros somos un poco más, a veces acomachados, a veces un poco más violentos entre decir, ¿no? No es que sean violentos de agresivos, pero a veces forma de hablar, forma de gestos, ¿no? Entonces el japonés no, el japonés es mucho más reprimido en ese sentido, ¿no? Siempre está pensando en el resto. Más. Y en fin, suceden muchas cosas, pero yo creo que a comparación de otros países, o sea, sin conocer otros países, pienso que el venir a Japón no es tan complicado mientras tú te rigas dentro de sus normas y sus reglas. Mientras tú te comportes y acates las reglas y las normas de aquí de Japón, tú vives muy tranquilo. Esa es la verdad. Interesante. Omar, yo escuché, claro, todo lo que sé, lo he escuchado, lo he visto en algún informe periodístico o en alguna cosa de redes sociales o algo por el estilo. Recuerdo haber escuchado que en Japón, por costumbre, si hay un anciano sentado y un joven parado en el metro, por ejemplo, es el anciano el que se para que el joven se siente. Ese tipo de cosas socioculturales que aquí son absolutamente lo contrario, ¿te chocaron de alguna forma al llegar? Cuéntame cómo procesaste eso y cómo llegaste a acostumbrarte, o todavía no te acostumbras incluso 30 años después. La verdad, honestamente, yo no he visto un caso así como el que comentas tú, ¿no? El que un adulto, puede hacer que un adulto mayor se levante porque puede haber a un niño o puede haber alguna persona con discapacidad, pero un anciano que se levante para que le dé sede a un joven muchacho, eso, la verdad que yo no lo he visto, la verdad, no, me interesa decir si es verdad o si es falso, yo no lo he visto, ¿no? Pero aquí en Japón existe mucha jerarquía. Entonces, el joven por siempre va a respetar mucho a la persona de edad, porque para ellos la persona es una persona de sabiduría, una persona que sabe mucho, que tiene mucha experiencia, ¿no? Y a lo mejor, no sé si existirá eso de ahí, como dices tú. Yo honestamente no lo he visto, cuando he viajado en trenes, en bus, no he visto exactamente que un anciano se pare exclusivamente como para darle a un joven, ¿no? Yo más bien cosas al contrario, ¿no? Como en el Perú, ¿no?
que más bien un joven se levanta para una persona de edad o una mujer embarazada o ese tipo de cosas, ¿no? No me atrevería a negar no sé, ese reportaje que has visto, ¿no? Pero yo no lo he visto y pues por lo general es al contrario, ¿no? Por lo general, ¿no? Pero sí existe mucha educación y mucho respeto hacia la otra persona. El japonés en sí siempre va a estar dispuesto a entablar un bien común que es beneficio para todos, ¿no? El japonés es muy unido en esa parte, ¿no? A ver, les puedo dar un ejemplo. En el Perú existen, por cualquier cosa, existen huelgas, existe que la gente se levanta, ¿no? Para poder reclamar, justamente con razón, obviamente, ¿no? Eso en Japón es muy difícil que exista, porque si tú, supongamos que quieras reclamar algo ante el gobierno, ante una injusticia, tú reúnes a los japoneses y los japoneses te van a preguntar, ¿para qué? Vamos a marchar en contra del gobierno y que vamos a ir por las calles, pero eso va a afectar a otras personas. No, pero eso no, yo no voy a afectar algo que pueda complicar la vida de otras personas. No, mejor no lo hacemos. Entonces, es muy difícil que en Japón pueda existir huelgas, puede existir revueltas. No digo que no vaya a pasar, pero es muy difícil porque siempre el japonés está pensando, no, pero si yo hago esto, le va a complicar la vida al otro. Por mi acción, voy a perjudicar al otro. Existe mucho esa mentalidad entre los japoneses, ¿no? Interesante. Omar, y como inmigrante, aparte del idioma, ¿a qué otra cosa te costó más acostumbrarte en la diferencia entre Perú y Japón? Si bien tú eras todavía bastante joven y entiendo que eso te ayudó, porque todavía estabas en una etapa de formación en donde te pudiste de repente acoplar más fácilmente a la cultura japonesa. De hecho, me imagino que deben haber cosas que también, otras cosas aparte del idioma que también te debe haber costado mucho acostumbrarte. ¿Podrías contarnos qué tipo de cosas te costó más? La puntualidad. Uy, como peruano peor todavía. El japonés te dice, te cito a las 5 de la tarde. Tú tienes que estar 5 para las 5 ahí. Ajá. Y si tú te retrasas, sea el minuto, por ejemplo, 5:01, 5:02, tú tienes que llamar por teléfono 10 minutos antes. ¿Sabes qué? Me voy a atrasar 2, 3 minutos más. Wow. El hecho de que un japonés, para ellos, si te citó a las 5 y tú fuiste 5:01, eso ya simplemente es un detalle que ellos no te lo pasan. Por el momento no dicen nada, pero una próxima oportunidad ya no va a haber. Así de sencillo. Para ellos la puntualidad es algo que es muy importante. Es el tiempo que tú estás dejando de hacer por la otra persona. Es decir, el hecho de que tú le hagas perder un minuto a esa persona en el retraso ya es una especie de desprecio para ellos. O como que no les importa, no les interesa, ¿no? Obviamente tú puedes tener una emergencia, eso de ahí puede ocurrir. Pero si tú sabes que vas a llegar, desde el momento que tú ya sabes que vas a llegar atrasado, tú tienes que llamar o tratar de ver cómo hacerle saber a esa persona que tú no vas a llegar a esa hora. Por X motivo. Por el motivo que sea. Porque, no sé, en el viaje pues hubo un accidente o porque no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y reconocer tu error. Para el japonés es muy importante que tú reconozcas tu error. Si tú no reconoces tu error, que te equivocaste, para él también ya simplemente, llanamente te deja de lado. Ya no te trata igual. Simplemente no te va a tratar mal, pero no te va a tener más consideración. No. Eso termina siendo una traba terrible, sobre todo para nosotros los suramericanos. Ya no lo resumamos tanto a los peruanos, porque cuando se llega tarde, por ejemplo, yo suelo escuchar no, es que hubo tráfico, pero sal más temprano entonces. No, que me chocaron, o no, que la marcha, o no, que esto y que el otro. Las excusas siempre son lo primero que tenemos para decir, en vez de decir, ¿sabes qué? Sí, he sido mi error, discúlpame y chao, nada más, pues, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eso, tú desde un principio tienes que decir, ¿sabes qué? Disculpa, me pasó un percance, te pido perdón. Lo primero que tienes que hacer es pedir perdón. Es lo primero.
Si tú vienes y de frente dices, mira, oye, me atrasé porque se me cruzó un gato, porque la viejita, ya, olvida, así, ¿y qué más? ¿Y qué más? Él está esperando la disculpa. Una vez que tú te disculpaste y le dijiste, ¿sabes qué? Me equivoqué, perdón, ya, no hay problema, no pasa nada. Continuamos. Pero mientras él no escuche que tú te estás disculpando, que tú estás reconociendo tu error, así no sea tu culpa, porque, por ejemplo, pues un accidente de repente no es tu culpa, es algo colateral, pero te hacen pero de todas maneras te tienes que te disculparte, de todas maneras. Eso es primordial. Una vez que tú te disculpes, acabó el problema, siguió la cosa adelante, no hay ningún problema. Pero mientras tú no te disculpes, ellos siempre te van a marcar y van a decir, no, él no reconoce un error, y para ellos el que no reconozcas un error ya es una falta muy grave para cualquier japonés. Interesante. ¿Qué otra cosa, Omar? Por ejemplo, tú eres hincha acérrimo de la Alianza Lima, al igual que David y yo, y espero el equipo de producción, full Alianza. ¿Y cómo haces para ver los partidos? Pues, ¿alguna final, algún partido importante? Me imagino que muchas veces te agarra en horas de sueño o de pronto trabajando. ¿Cómo hace un inmigrante para tener noticias de su país, para estar conectado con la realidad? Tú nos has comentado que buscaste por internet radios que transmitieran un poco sobre Perú. ¿Hay alguna otra forma en que tú te mantienes en contacto con... Sí. Ahora en día sí. Ahora existe, hay páginas de internet donde tú puedes ver canales en vivo de Perú, pues todos los canales, inclusive los de cable también, y a la vez existen programas que están grabados. Ajá. Entonces, tú, si no los pudiste ver en vivo en ese momento o escuchar por el horario, o ya sea porque de repente estás trabajando, generalmente estás trabajando, porque si es un partido muy importante, yo me levanto a la hora que sea, 3, 4, 5 de la mañana, es total. Es un partido que no se va a repetir, así que me levanto. Pero a veces coincide con mi horario de trabajo, entonces ahí ya es un poco más complicado, ¿no? Entonces, entro a esa página y simplemente busco el programa que quiero ver, por ejemplo, qué sé yo, la Alianza Ovaral que ha jugado de repente, entonces, o la Alianza Grau que ha tenido hace poco que ha jugado, entonces lo tengo grabado ahí, lo puedo ver a la hora que quiera, cuantas veces quiera, sin ningún problema, ¿no? También lo puedo ver en vivo, pero si no lo llega a ver en vivo, lo puedo ver. Y así como esos partidos existen series, películas, programas de televisión, noticieros de todo el Perú, ¿no? Ahora en día es así, pero hace muchos años atrás, cuando no existía el internet, era muy difícil ver el partidos. Hubo una época en que estoy hablando hace 20 años atrás, cuando comenzó a grabarse programas por VHS. Ajá. Entonces grababa en Perú programas, infinidad de programas, y los mandaban semanalmente acá a Japón. Llegaba acá a Japón y comenzaban a copiar todos esos matrices, que eran matrices, ¿no? Los masters, y comenzaban a repartir a todos los peruanos. Obviamente los alquilaban, ¿no? Entonces uno alquilaba 2, 3 cassettes, y ahí ya era retrasado, pero por lo menos podías sentir algo más cercano a Perú, ¿no? Ahora en día, como existe el internet, las páginas de internet, pues hay los reproductores, entonces tú puedes ver al instante todo, ¿no? Porque por eso que ahora no está al día de lo que pasa en el Perú, el día a día, ¿no? Hace 20 años atrás eso era imposible, ¿no? Era simplemente de lo que venían, peruanos que venían de Perú y te traían algún cassette de alguna música, o de algún video, de alguna programación, qué sé yo, ¿no? Antiguamente era muy difícil el poder estar al día de lo que pasaba en Perú. Ahora no. Ahora es muy fácil. Cualquier peruano está al día de lo que pasa en el Perú, al día a día, a la hora, al minuto prácticamente. Interesante. Omar, ahora que mencionas sobre lo de los alquileres entre peruanos y esto, ¿la comunidad es extensa en la parte en la que tú vives en Japón? ¿Hay muchos peruanos, hay pocos peruanos? ¿Se juntan para festividades? Por ejemplo, se me ocurre 28 de julio, ¿alguno de ustedes se ha juntado alguna vez o han hecho alguna actividad? ¿Cómo funciona la comunidad peruana por allá? Mira, aquí en Japón, la comunidad peruana es la segunda comunidad más grande de Latinoamérica. Wow. La primera es brasilera. Los brasileros son los que tienen mayor comunidad aquí en Japón.
La segunda es la peruana. Y ya en un tercer y cuarto, quinto vendría a ser pues la argentina, la boliviana, pero ya es muy menores cantidades, ¿no? Correcto. La comunidad peruana de hispanohablantes es la mayor que hay aquí en Japón. Entonces, como comprenderás, aquí hay muchos restaurantes peruanos. Prácticamente en cada hay un restaurante peruano. Y ahí es donde se juntan muchos peruanos e inclusive hay campeonatos también. Sí, existen campeonatos de peruanos, ¿no? A veces hacen campeonatos de peruanos contra brasileros o de peruanos mezclados con brasileros, hacen su equipo y tienen con campeonatos acá, ¿no? Ahora que está un poco el calor, se está existiendo ya casi 2 semanas, hay campeonatos. Entonces ahí es donde te conoces a toda la comunidad porque bajan de varios lugares de Japón, ¿no? Y ahí tú te das cuenta cuántos peruanos existen, ¿no? Porque uno dice, es peruano, pero hasta que tú no lo ves en esos certámenes, también hay obviamente a veces se juntan para hacer colectas por personas que están con problemas de salud, ¿no? Hacen rifas, parrilladas, ¿no? Y también esto de ahí también. Entonces, la comunidad aquí de peruanos aquí en Japón es muy alta, comparando con de otros países latinoamericanos, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Omar, producción nos hace una pregunta bien interesante. Tú llegaste a Japón a los 17 años. ¿Cuánto tiempo pasó para que regresaras nuevamente al Perú de visita? ¿Y qué sentiste al regresar a tu país? ¿Qué cambios notaste? Entiendo que tú te fuiste, a ojo de buen cubero, allá por el gobierno de Alan García. No, yo me vine empezando el gobierno de Fujimori. Ok, terminando el de Alan García, empezando el de Fujimori, hablamos de inicio de los 90s y desde tus 17 años, ¿a qué edad, cuántos años tuvo que pasar para que tú regreses a Perú? ¿Y qué cambios notaste? ¿Cómo te sentiste de regresar a tu patria después de un tiempo? Bueno, yo regresé al Perú después de casi 23 años más o menos. Wow. De 23 ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Sí. ¿Es cuando nos hemos visto o antes? Claro, cuando nos hemos visto. Esa ha sido la primera vez que yo regresaba al Perú. Nunca había regresado. Y bueno, cuéntanos, ¿qué sentiste? ¿Qué cosas viste de diferente? ¿Cómo fue reencontrarte con tus padres? Tus padres están allá, tú me hablas mucho de ellos. Algo que me imagino es duro para el inmigrante es no tener a todos sus familiares cerca. Cuéntanos un poco cómo fue ese regresar a tu patria. Bueno, yo regresé al Perú después de 25 años, pero mis papás estuvieron aquí en Japón conmigo también. Yo vine acá, ¿no? La primera vez que vine a Japón vine con ellos. Y también vino mi hermana. Somos 2 nada más, ¿no? Entonces yo estuve muchos años aquí con ellos, pero ellos se regresaron a los 10 años más o menos, ¿no? Y yo sí me quedé aquí en Japón 20 años más, ¿no? O sea, 10 años más, que vendría a ser como 23, 24 años más, ¿no? Y el Perú, pues a mí me sorprendió mucho porque yo como lo dejé al Perú, pues estamos hablando de los principios de los 90, pues era un país devastado, pues en esa época del terrorismo, venía de una superinflación increíble, ¿no? Heredada por el gobierno de Alan García, ¿no? Ese fue uno de los motivos por el cual yo me vine a Japón, justamente. Y mis papás me vinieron a Japón justamente por esa crisis que había, ¿no? Y cuando llegué al Perú, pues me sorprendió mucho porque el país había evolucionado, ¿no? Había tenido cosas, había, por ejemplo, yo en esas épocas había puros carros viejos, carros que destartalados, aún existen, pero por lo menos ahora ya veo que existían carros que estaban en mejor condiciones. Había gente que tenía dinero como para poder comprar sus cosas, ¿no? Había movimiento económico, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, yo vi una evolución en el Perú, ¿no? Vi que, claro, no es una maravilla, obviamente, pero desde como yo lo dejé, yo vi que el Perú había crecido, ¿no? Había evolucionado
se veía que había una mejor calidad de vida desde como yo lo dejé, ¿no? Claro. Entiendo. Omar, tú decidiste emigrar a Japón porque tus padres tienen ascendencia japonesa, creo. Tu madre, tu mamita. Ok. Por eso es que no decidiste otro país. Claro, por eso fue que decidí no... lo que sucede es que, para hacerlo corto, a finales de los 80 el Japón se había vuelto en el boom del mundo, ¿no? Sí, claro. Se volvió una potencia económica de noche a la mañana, la burbuja, el milagro de la burbuja económica, como dicen, ¿no? Entonces, había mucho trabajo aquí en Japón. Entonces, ya Japón no se abastecía con su propia población para poder crear lo que ellos más exportaban, ¿no? Eran artefactos eléctricos, automóviles. Entonces, tuvieron que recurrir a la mano de obra extranjera para poder cumplir con las metas y la producción que demandaba en ese momento, ¿no? Era un país que necesitaba de todas maneras gente para poder cumplir con las grandes marcas que era la Toyota, Nissan, Honda, Panasonic, Sony, ¿no? Era algo que los japoneses mismos no se podían abastecer. Entonces, Japón hizo, ya que los japoneses no se abastecían, tuvieron que buscar a sus descendencias en otros países. Y en el Perú había mucha descendiente japonés y mi abuela era japonesa, ¿no? Era japonesa y se había casado con mi abuelo, que no era japonés, que era peruano, y mi mamá pues vendría a ser una descendiente de japonés. Entonces teníamos derecho a las 3 generaciones de poder ir a Japón. La primera, la segunda y tercera generación nada más, ¿no? O sea, nietos de japoneses, ¿no? Entonces nosotros, por la descendencia japonesa que teníamos derecho a sacar visa y poder venir a Japón a trabajar. Qué interesante. Omar, has hablado mucho de la disciplina del japonés, en su puntualidad. Has mencionado que el japonés de por sí es disciplinado. Coméntame un poco, ¿por qué crees que somos tan distintos el peruano del japonés? Yo recuerdo que en una de nuestras tantas charlas, tú me contaste algo que pasó en los trabajos después de la guerra, de la Gran Guerra, cuando estalla en Nagasaki e Hiroshima las bombas atómicas. Eso fue un punto de quiebre histórico para el mundo, pero sobre todo para Japón, porque me da la impresión que allí se pone a prueba un país, ¿no? Es como cuando uno va a probarse en un deporte y dice, ok, tengo que ganar este campeonato. Allí Japón se la jugó todo. Y tú me contabas una anécdota histórica de qué hicieron las empresas para reactivarse y salir adelante. Me da la impresión que por ahí viene el tema de la disciplina. Cuéntanos un poco esa anécdota de cuando las empresas necesitaban reiniciar sus trabajos y no tenían plata para pagar. ¿Qué pasó? Cuéntanos eso, por favor. Bueno, para Japón fue algo muy duro el perder la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Devastó totalmente el país esa Segunda Guerra. Y independientemente por las bombas atómicas, simplemente pues Japón fue señalado, y pues con justa razón, ¿no? Fue señalado como un país rebelde que se quiso apoderar de Asia, ¿no? Entonces, eso le costó mucho a Japón, le costó demasiado a Japón. Aparte de vidas humanas, obviamente, se le cerraron muchas puertas, ¿no? Entonces, Japón es un país que no tiene recursos naturales. No tiene la minería, no tiene la agricultura que tiene el Perú, no tiene nada prácticamente. Todo lo importa, todo. Entonces, la única manera de que ese país podía surgir era mediante el trabajo. Pero como sabes, era un país quebrado, no había economía, no había ningún banco que pudiera solventar alguna ayuda económica, tanto a familiares como a empresas. Entonces, los japoneses intentaron ver la manera de cómo poder subsistir en el mundo, ¿no? Y ellos intentaron imitar
bueno, el país al cual está en Estados Unidos prácticamente había invadido Japón después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por supuesto. Entonces intentaron imitar y ver cómo podían, de los carros, por ejemplo, si hablamos del área automotriz, ¿no? De los automóviles americanos que son pues de 8 cilindros, que usan mucha gasolina, motores fuertes, los japoneses podemos hacer algo más compacto, más económico, en el cual pues no necesitamos muchos recursos, ¿no? Porque Japón no tiene petróleo, no tiene recursos como poder subsistirse, ¿no? Entonces, ellos intentaron ver la manera, un automóvil, hablando del área del automovilismo, para poder ser un carro económico, versátil y que sea duradero. Entonces, cuando comenzaron a ver cómo crear, obviamente, la gente no tenía un sueldo fijo, por así decirlo, ¿no? Entonces, las empresas intentaron de convencer a la población y decirle, miren, yo ahorita no les puedo pagar horas extras, no les puedo pagar lo que deberían pagarles, porque estamos empezando de cero y tenemos que salir adelante. La única manera que yo puedo salir adelante es por medio de ustedes, con su trabajo, con su esfuerzo, y que esta empresa, esta compañía, que recién se estaban creando, tanto la Toyota como la Honda, poder cumplir con los carros que estamos queriendo hacer, venderlos, y luego después ya vendrá una recompensa entre esa ayuda. Entonces la población entendió eso ahí, ¿no? El japonés en sí entiende, es solidario, ¿no? Entonces sabe que si esa empresa quiebra, ese empleado va a quedar sin trabajo. Entonces, mientras esa empresa esté bien, ellos van a por lo menos tener un sueldo donde poder tener un bienestar económico para ellos. Entonces trabajaron de gratis, por así decirlo, en algunas horas, ¿no? Cuando tenían que hacer horas extras no las cobraban, no se las cobraban, pagaban solamente para poder cumplir. Y obviamente cuando esas empresas comenzaron a tener lucro, comenzaron a tener beneficios, de ahí ya a tenerle más consideración a los japoneses, a los empleados, y comenzó ya a crear un vínculo entre ellos, ¿no? Un vínculo que crea hasta el día de hoy, ¿no? Porque, por ejemplo, donde la fábrica por la que yo trabajo, por ejemplo, cuando un empleado entra a trabajar por primera vez, después de 3, 4 años, la fábrica les paga un pasaje aéreo por toda Europa gratis. Los hace pasar un mes gratis. No les cobra absolutamente nada. Es simplemente increíble, por el hecho de trabajar con ellos, ¿no? Bueno, estoy hablando ahora en día que es así, pero en esa época obviamente no se podía, ¿no? Entonces, la unión que existe en el japonés es muy importante, y es muy importante para un país que la gente sea unida. Porque si tú te vuelves una persona egoísta que solo piensas en ti y sacar beneficio en ti y no te importa los demás, nunca surges como país, no sales adelante. Y la única manera que Japón salió adelante fue por el trabajo y esfuerzo en conjunto. En conjunto se logra muchas cosas, y en conjunto fue que Japón se convirtió en una primera potencia en un determinado momento, ¿no? Sí. Qué interesante. Omar, ya el tiempo nos apremia, ya va siendo hora de ir cerrando el capítulo, pero no quisiera esquivar la pregunta que se me viene a la cabeza. Como primera consulta es, ¿tu hijo vive contigo? ¿Vivió toda tu vida contigo? ¿Toda su vida contigo? Casi toda. Él nació aquí en Japón. Él nació aquí en Japón, ¿no? Yo aquí en Japón conocí a su mamá, entonces tuvimos una relación, de esa relación nació mi hijo, y él vivió pues hasta los 13, 14 años aquí en Japón, y después se fue al Perú con su mamá, y estudió ya la secundaria, parte de la secundaria y la universidad, ¿no? ¿Cómo crees tú, y esta pregunta también va para ti, Fonchi, que ustedes son padres que han tenido que estar lejos de sus hijos en algún punto de sus vidas, ¿cómo creen ustedes que les afectó a ustedes mismos en su rol de padres
porque no es lo mismo ser un papá que te mira los cuadernos, por decirlo de alguna forma, o por dar un ejemplo, diariamente en la escuela, versus un padre que te habla y te notifica nada más cómo van las cosas, cómo van las clases, etcétera, de cosas que no puedes hacer un seguimiento más riguroso. ¿Crees que el padre que está lejos se vuelve un padre más complaciente, se vuelve un padre más de solo cariño, al que se le dice las cosas buenas y al que se le quiere a la distancia? ¿O también sientes que es parte del apoyo en conjunto de toda la familia? No sé, ¿quién contesta primero? ¿Tú, Foncho, o yo? Por favor, Omar, adelante. Por favor, Omar. Bueno, es muy complicado cuando tu hijo está lejos de ti, ¿no? En el cual tú no lo estás viendo día a día, porque obviamente a veces hay momentos que pues la mamá en este caso su mamá de ella, me comentaba cosas a veces, problemas que a veces ya habían ocurrido y que yo no estaba en el momento, ¿no? Ya había evitado, ¿no? A veces por evitar problemas, por no darme o disgustos o preocupaciones, ¿no? Entonces, a veces uno no se llega a enterar de muchas cosas que realmente sucede, ¿no? Y obviamente a veces tu hijo, pues, difícilmente cuando es muchacho, es joven, te dice las cosas malas que hace, ¿no? Solamente te cuenta las cosas buenas, ¿no? Te las decora bien bonito, ¿no? Y ya luego, una vez que ya pasó lo que pasó, después te enteraste cómo fueron las cosas, ¿no? Y es un poco complicado eso de ahí, sí, tener un régimen viéndolos día a día y estar juntos con ellos. No lo puedes, a veces en la distancia tú estás pensando en decirle muchas cosas, pero ya cuando lo tienes, en este caso en el hilo telefónico o por internet, lo estás viendo, ya no es el mismo rigor que lo dirías si estuviese frente a frente contigo, ¿no? Ya vienen unos sentimientos encontrados que ante la distancia, pucha, no lo veo nunca o no lo veo poco y lo poco que lo veo, lo voy a estar llamando la atención, le voy a estar gritando, entonces es un poco difícil ese momento, esa situación, ¿no? Obviamente cuando las cosas ya están muy desbordadas, ya ahí sí ya tienes que ponerte duro y decirle, ¿sabes qué? No es así, 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 y a veces en el momento de repente no lo va a entender, pero con el tiempo, cuando él sea padre, de repente se va a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? A veces cuando uno es joven o uno es adolescente, pues tiene una manera de pensar muy superficial y no ve las cosas realmente como son, ¿no? O las cosas que uno también está pasando acá. Y al contrario también sucede lo mismo. A veces tú estás pasando muchas cosas acá, muchas dificultades, pero tú tampoco las cuentas. No les dices. Por no preocuparlos, por no, a veces se pueden sentir culpables de que tú estás pasando ciertas situaciones por ellos, ¿no? No es por culpa, sino es por la causalidad que está ocurriendo en ese momento, ¿no? Entonces a veces tú también obvias contar muchas cosas que te están pasando para también evitar preocupaciones o alguna otra malentendido que se pueda surgir, ¿no? Porque ante la distancia y ante la lejanía las cosas se distorsionan a veces para mal, ¿no? Y se puede tomar cosas. Sí, eso es muy cierto. Omar, por cierto, un saludo y un abrazo muy especial a Gabriel, tu hijo. Tuve el honor de conocerlo, es un chico extraordinario. Ahora sé que está allá, ya terminó su carrera, es todo un profesional, está haciendo sus primeros pininos por allá y debes sentirte muy orgulloso del chico que criaste y creaste. Dale mi saludo, por favor, y el saludo de todo el equipo de Pacientes Nada. Omar, nos contabas de que en Japón conociste a la mamá de Gabriel. Qué sé yo, es peruana y vive en el norte chico de Lima. ¿Por qué una peruana? ¿Por qué la mayoría de peruanos buscan peruanas teniendo la oportunidad de enamorarse o casarse o convivir con japonesas mismas o de
o de otros países. Hay mucha recurrencia de esto. Y aprovecho para hacerte una pregunta personal que a todos nosotros los hombres nos puede interesar, y algunas mujeres, por supuesto. ¿Cómo es la mujer japonesa a comparación de la mujer peruana? A mí me da la impresión, no sé si David, el equipo de producción estén de acuerdo, pero a mí me da la impresión que el japonés es poco afectivo, demasiado serio, y probablemente no me imagino una escena pícara de intimidad entre dos japoneses, como los peruanos, ¿no? En donde está las palabras bonitas, está el juego. ¿Cómo es eso? Cuéntame, ¿por qué escogiste una mujer peruana y no una japonesa? Bueno, porque justamente la japonesa es, el japonés en general es una cultura muy distinta a la peruana, ¿no? Ajá. Nuestras costumbres no tienen mucho en común con las costumbres de los japoneses. Oye, he conocido peruanos que han estado con japoneses también, y peruanas que han estado con japoneses, ¿no? Existe también, obviamente, ¿no? Pero en un menor número, obviamente, ¿no? Menor número, ¿por qué? Porque, por ejemplo, al peruano le gusta bailar, le gustan las discotecas. Las japonesas no. Japonesas no les gustan las discotecas, japoneses más karaoke, les gusta el karaoke, japonesas no bailan nunca. Entonces, yo me imagino que muchas veces, cuando uno va a enamorar a una fémina que puede ser peruana, generalmente en las discotecas, en el baile, en el coqueteo, en el que le hablas y no le hablas, es el momento más cercano que puedes tener con una persona. Existe una química, un clic, por así decir, con esa persona, ¿no? Con el japonés no hay forma. O sea, tú tendrías que invitarla al cine, al cine tal vez, pero más que nada invitarla a comer. Entonces ya el japonés es muy reservado, muy tímido. El japonés es muy tímido. Ese es otro problema. Es muy tímido, ¿no? Es muy difícil de entablar comunicación. O sea, si ya es difícil de entablar comunicación entre japoneses, imagínate con extranjeros. Ya es abismal, ya es una cosa que no tienen forma de cómo decir, si lo que van a decir les va a ofender, si lo que tú le vas a decir ellos se van a sentir intimidados. Entonces es muy difícil romper este hielo, ¿no? No digo que sea imposible, pero sí es muy difícil. Entre latinos, digamos que ya nos conocemos, sabemos, ya tenemos casos más en común en el cual podríamos coincidir. El japonés es un poco más difícil, ¿no? Tú tienes que entrar en su mundo de ellos para poder ver si es que eres aceptado o no, ¿no? No es por el hecho de discriminación, nada por el estilo, sino que aceptar en el sentido de poder entablar una relación. Porque te puedes entablar como una amistad, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hola, hola. Pero ya salir, ya ver, ya es un poco más difícil, ¿no? El japonés también ahora ha evolucionado. Ya no es el mismo japonés. Por ejemplo, hace 20 años atrás, 25 años atrás, tú no veías en las calles parejas de japoneses tomadas de la mano, por ejemplo. Ajá. Era muy difícil ver una pareja tomada de la mano. Podían estar juntos, ser pareja, y estaban cada uno separado caminando. Cada uno dentro de su línea imaginaria, por así decirlo, ¿no? Y conversaban, y punto. Y tú no sabías si son parejas, si son amigos, si son compañeros de trabajo. Pero ahora en día, ya como hay mucho más extranjero, hay mucho más también, hay más más relación con el mundo exterior. Entonces el japonés ya se anima un poco a tomarse la mano, a darse ciertos Muestra de afecto. indicios que antes tú no veías, ¿no? Pero sigue siendo japonés, al final de cuentas. Entonces sus costumbres todavía las tienen, ¿no? Todavía es muy marcado, ¿no? Y entonces, pues para un latino es mucho más fácil de poder congeniar con una latina o en el caso de un peruano, con una peruana, que congeniar con un japonés, ¿no? Porque tenemos mundos distintos, tenemos diversiones distintas y tenemos horizontes distintos, ¿no? O sea, uno sabe que viene a Japón por cierto tiempo y se va a regresar a su país. Y el japonés tiene miedo de que voy a estar con un extranjero y de repente está conmigo y después se va y ya no sé más de él, o no sé su proceso, de dónde viene, quiénes son sus padres, ¿no? Entonces esa es una de las trabas que puede existir más que nada, ¿no? Es muy interesante lo que cuentas.
Una pregunta sobre lo que comentabas, Omar. ¿Y será un tema de timidez como rasgo de personalidad del japonés o será más respeto? Un tema de ser muy cuidadoso con no pasar líneas y estas cosas. ¿Tú qué opinas? Claro, porque nosotros los latinos tenemos la mala costumbre de creernos con el derecho de piropear a una chica en la calle cuando muy probablemente no lo desean, ¿no? No, aquí en Japón no, nadie, ningún hombre piropea a una mujer, ¿no? Y viceversa tampoco, no hay forma de que un hombre pueda piropear a una mujer. Es muy difícil, es difícil. Nunca he visto. Y creo que no hay esa costumbre, no hay esa, no está instalado en su ADN de ellos, enamorar a una mujer, ¿no? Lo que pasa es que el japonés es muy reservado, ¿ya? Por ejemplo, aquí en Japón existen los snacks que son tipo, a ver cómo les puedo explicar. Son como nightclub, por así decirlo, que no, pero no es ningún tipo de nightclub como donde puedan haber striptease, nada de esas cosas, sino que son, por ejemplo, son personas que no saben cómo relacionarse entre sí. Entonces son tan tímidos que van a estos locales, por ejemplo, si es una mujer, ¿no? Va a este local y vienen hombres y se acercan a atenderle, pero atenderle de buena manera, obviamente para tomarle un trago y para conversar, simplemente para conversar. Porque saben de que esas personas no van a sentirse rechazadas porque tú estás yendo a un lugar donde el que te está teniendo es su trabajo, obviamente, ¿no? Está ahí porque están pagando y porque tiene el deber de acompañar a esa persona. Entonces simplemente el hecho de que ellos van a esos lugares saben que no van a sentirse rechazados, que no van a ser ofendidos por otras personas y tienen la seguridad de que, bueno, pagan por su estadía porque se le acerca una persona a su costado y le conversa y le hable de su vida, qué está haciendo, cómo se encuentra, a qué se dedica y nada más. Y con eso el japonés ya se siente tranquilo porque sabe de que si va a la calle y puede encontrar una persona que no sabe si le va a empelotar, por así decir, o le va a hacer caso, simplemente tiene miedo al rechazo, al que lo vayan a ofender o que le vayan a menospreciar, ¿no? Entonces, es un poco complicado porque es también como decir, es que de repente no, su ego de ellos es muy bajo. No creo que sea tanto su ego o que se sientan menos que el resto, sino que son muy tímidos. No saben relacionarse con otras personas. No rompen esa barrera de poder entablar una comunicación, una amistad, ¿no? En el colegio puede hacer que se comuniquen, hablen, están como compañeros, y de ahí más adelante ya cada uno hace su vida y el japonés es muy solitario. Por eso que en Japón existe mucho suicidio. Es muy grande la tasa de suicidios aquí en Japón, porque a veces el japonés se siente tan solo, se siente tan aislado de la sociedad, que no sabe a quién recurrir y pues siente que no tiene sentido su vida y para ellos pues es mejor salir de este mundo porque así no le hace daño a nadie ni nadie le hace daño a él, ¿no? Sí, eso es un problema no solamente de Japón, yo diría que es un problema bastante recurrente en Asia. En general, el otro día estaba viendo cifras sobre Corea del Sur y la gran tasa de suicidio que existe dentro de ese país en chicos jóvenes de mi edad o menos que yo. Sí, es que también existe mucha presión también. Sí. Existe mucho en el trabajo, exige mucho a las personas, ¿no? Entonces, Japón está viendo esa manera de cómo crea nuevas leyes para que los japoneses no se sientan tan oprimidos, con tanta carga de trabajo. Ese es otro problema aquí en Japón también, la carga de trabajo, ¿no? Omar, el tiempo realmente nos ha volado, ha sido realmente muy gratificante por fin conocerte, por fin tener contacto contigo y hacer esta entrevista. Yo quiero terminar la entrevista haciéndote una pregunta, ya que sé que eres un amante del fútbol y un apasionado por Alianza Lima. Yo quisiera saber cómo tú compararías Japón y Perú.
aquí nosotros tenemos la tradición de que papá te lleva al estadio desde que tú eres un niño y te vuelve hincha del equipo por tradición y termina siendo pues de generación en generación. ¿Tú crees que los japoneses, o cómo lo has visto, ¿no? Los japoneses lo toman como una cosa meramente disciplinaria y sin ningún tipo de apasionamiento ni de disfrute, sino como un deporte en el que hay que ganar y punto? ¿Cómo ves la ida al estadio? Porque eso es algo que a mí me fascina, por ejemplo, de ir al estadio de Alianza, es toda la atmósfera que se genera alrededor del partido durante horas antes de que empiece el encuentro. Estás viendo que ponerte la camiseta, salir de casa, juntarte con los amigos y etcétera de cosas. ¿Los japoneses cómo lo viven, cómo lo hacen? Coméntanos, por favor. Porque el japonés es hincha, pero no es fanático, ¿no? El japonés sí va a alentar a su equipo, ya sea la selección de Japón o los equipos profesionales que hay aquí en Japón, ¿no? Pero para el japonés, más que nada, ellos, si se meten en hacer algo, se meten con fe y con la intención de salir adelante. De todas maneras, no lo toman tanto como un apasionamiento, sino más como una responsabilidad, ¿no? De que ellos que quieren ser jugadores profesionales para destacar en ser lo mejor, ¿no? Siempre tienen ese bicho de competitividad que existe entre los japoneses, ¿no? Entonces, a un japonés le dice, tienes que darte 20 vueltas al estadio, el japonés lo va a hacer. Porque sabe que esa es la única manera de que salga adelante. Si tienes que recorrer 100 veces de un arco a un otro arco, lo va a hacer. Nunca te va a decir, no, estoy cansado, me duele. No, lo va a hacer. Si lo puede hacer, lo va a hacer. Así de simple y sencillo, ¿no? Para ellos son muy competitivos, ¿no? Entonces, por eso en todas las disciplinas que generalmente ellos se meten, siempre tratan de destacar, ¿no? Porque ellos lo toman muy profesionalmente, ¿no? En el Perú, por ejemplo, el peruano es muy habilidoso, es muy pícaro, ¿no? Sabe jugar, tiene esa picardía, ese estilo muy peruano del buen toque, ¿no? Que el japonés tal vez no lo tenga, ¿no? Pero desgraciadamente en el último partido que vimos de Perú y Japón, se vio una distancia abismal entre un equipo y el otro, ¿no? O sea, el japonés, antes el japonés era, dicen, rápido, es que el japonés ya no es solamente rápido, ahora el japonés es técnica, tiene mucha técnica, que no es lo mismo que ser hábil, ¿no? Claro. Sabe muy bien ocupar los espacios, sabe triangular, tiene un esquema táctico muy definido, ¿no? Y al peruano le falta eso. Le falta, aparte de la disciplina, le falta ser más táctico, ¿no? Y siempre está el toque de más, ¿no? Media vuelta y retroceder, no saben posicionar el balón y tratar de hacer una triangulación y creando espacios en blanco para poder llegar adelante, ¿no? Entonces el japonés en 2-3 toques ya está en el área contraria. Así de simple y sencillo, ¿no? Y eso es lo que nos falta, porque si los peruanos fuesen mucho más disciplinados y mucho más profesionales, más que nada profesionales, pues al nivel casi de Argentina, de Brasil. Sí, tranquilamente. Así es. Porque el buen toque, la habilidad que tenemos, pero no la sabemos explotar. Claro que sí. Y el japonés, entonces para el japonés el fútbol lo toma como un... Y eso que aquí en Japón el fútbol no es el deporte número uno, el deporte número uno es ¿no? Pero el fútbol ha comenzado a crecer de una manera que ya está casi compitiendo al béisbol. El primer deporte era el béisbol, y allá el fútbol creo que ya está desplazando poco a poco al béisbol. Lo que pasa es que el fútbol es un deporte mundial, ¿no? Digamos que el béisbol, Estados Unidos, algunos que otros países, y ahí quedó, ¿no? Claro. No, el fútbol abarca todos los continentes, absolutamente todos los continentes.
¿no? Bueno, Omar, lamentablemente el tiempo es un tirano. Por más que quisiéramos seguir conversando mucho tiempo, por un lado tienes que descansar y por otro lado nosotros tenemos un límite de tiempo para los espacios de este podcast. No, por favor. Es más, probablemente más adelante tengamos que tener una segunda entrevista, porque de hecho yo en mi lista de temas se me ha quedado el tema de justicia, por ejemplo, cómo es la justicia japonesa, a diferencia de la peruana que tú bien conoces. El tema laboral, tú me has contado algunas cosas increíbles de cómo son los trabajos en Japón, así como son tan duros y exigen tanto la parte física, también te dan muchas facilidades y hay una comprensión humana del trabajador, ¿no? Que es interesante también comentar. Pero eso lo haremos ya en otro momento. Me imagino que tanto el equipo de producción como David deben tener también, al igual que yo, más preguntas, pero tenemos que poner una pausa aquí por ahora. Quiero agradecerte primero a nivel personal. Tú sabes lo mucho que te admiro y te quiero, Omar, no solo como padre, sino como amigo. A mí la radio por internet, Sol Frecuencia Primera, me trajo a las dos personas más importantes de mi vida en este momento, una de las cuales eres tú. Y yo te agradezco mucho el habernos brindado tu tiempo, este espacio para conocerte un poco más, para que las personas que nos siguen sepan cómo es vivir en un país extranjero tan diferente. Hay muchas cosas más, me imagino, que quisieras comentarnos, pero vamos a buscar otro espacio en algún momento. Quiero enviarle un saludo muy especial a Angélica, tu señora esposa. Por favor, haz llegar nuestro más cordial saludo. Y nada, por mi parte, agradecerte de corazón, tú sabes, lo mucho que te estimo y de verdad creo que ha sido una entrevista linda, así que gracias. No, gracias a usted. Gracias a usted por estos minutos. No hay nada que agradecer, Omar. En serio, como dice Fonchi, ¿no? Aquí solamente intentamos darle a conocer un poco sobre lo difícil que es emigrar, sobre las dificultades que tiene estar en otro país, y sobre todo con la barrera idiomática que tú has tenido que vivir. Pero de todas maneras se nos quedan muchas cosas por preguntar. Yo de verdad tengo un montón de cosas en la cabeza ahora mismo, pero como bien dice Fonchi también, ya habrá un momento en el que haremos una segunda parte de esta entrevista, porque estoy absolutamente encantado de realizarla. Te agradezco tu tiempo, agradezco el esfuerzo que implica estar con nosotros hasta esta hora, porque me imagino que son como las 12 de la noche por allá. Por mi parte es todo. Solamente agradecerte a ti nuevamente y a ti, Fonchi, también a felicitarlos a ambos por ser los padres que son. Gracias, David. Sí, de hecho, Omar, nos van a llegar preguntas de todas las personas que nos siguen. Seguro van a sumarse las preguntas que ya debemos tener David, del equipo de producción y yo. Así que espero que no pase mucho tiempo para poder volvernos a juntar, conversar y seguir hablando. Te envío un fuerte abrazo, Omar. Gracias y con ustedes será hasta una nueva oportunidad en un nuevo capítulo de Pacientes Nada. Muchas gracias. Hasta la próxima. Así es. Muchísimas gracias a todos por vernos, por dejarnos sus consultas. Por favor, háganos preguntas respecto a Omar, que Omar seguramente va a estar encantado de contestarnos sobre las diferencias entre Perú y Japón. Y por eso, ya esto por mi parte. Omar, ¿quieres cerrar diciendo algo más? No, solamente agradecerles por esta entrevista. Fue algo muy ilustrativo para mí también. Gusto en conocerte a ti. David siempre había escuchado de Foncho sobre ti y la verdad que se quedó corta con las palabras porque mucho más de lo que yo había y estoy muy agradecido por toda la producción también, ¿no? Por todo por haberse dado el trabajo de hacer este enlace y nada, a la gente, a la comunidad de Pacientes Nada,
Estoy dispuesto a escuchar algunas preguntas que tengan ellos y más adelante, si hay otra oportunidad, se vuelve a hacer otra entrevista. Yo encantado y gustoso de todo. Claro que sí. Claro que sí. Perfecto, Gracias, muchísimas gracias, Omar. Con esto Chao, chao. terminamos la entrevista, nos vemos pronto. Hasta luego.